Hola mis hermanos, buenas tardes, que Dios me los bendiga grandemente. Es un privilegio y bendición poder estar una vez más aquí con todos y cada uno de ustedes. Les enviamos cordiales saludos. Sabemos que el poder estar meditando en este tiempo de devocionales, de refrigerios, y precisamente en esa palabra de refrigerios, porque es algo que tenemos que cuidar mucho, mis hermanos. La importancia de poder disfrutar el llamado que Dios nos ha hecho como discípulos. Hemos estado viendo, y precisamente la semana pasada estuvimos viendo cuando Jesús hizo el llamado a sus discípulos, y hay algo que en un momento dado estuvimos viendo cómo el Señor usó a Pedro, usó a su hermano Andrés, usó a Jacobo, a Juan, a Felipe cuando el Señor lo llamó, para que pudieran también compartirle a Natanael. Usted se recordará, y aquí me quiero detener tantito, cuando llamó a Natanael, cuando le manifestó, porque Felipe había visto en Jesús de aquel de quien los profetas habían hablado, de quienes nuestros padres decía y Moisés declaraban el Mesías, el Dios de Israel. Prácticamente, mis hermanos, cuando Jesús encontró a Natanael, le hizo ver que él vería mayores cosas, y aunque vería ángeles de Dios manifestándose sobre de él, sobre de nuestro Señor Jesús. Y en relación a esto, mis hermanos, estuve yo meditando mucho de la importancia de tener un refrigerio en Dios. Yo sé que en un momento dado es importante que podamos también meditar en los salmos, porque los salmos nos ayudan a reflexionar cómo Dios nos da fortaleza y consuelo en tiempos de situaciones difíciles. Sin embargo, yo estoy meditando en esto, mis hermanos. No hay mayor refrigerio en la vida de uno de los seguidores de Cristo si no fundamenta el llamado, como lo hizo Felipe, de cómo reaccionó en cuanto Jesús le dijo sígueme. Felipe reaccionó de inmediato y empezó a seguir a Jesús. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan algo bien importante, que cuando Jesús llamó a sus discípulos, hermano, si usted empieza a escudriñar las Escrituras, empezará a darse cuenta que el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos, o a los primeros discípulos, hermano, está explicado en los 4 evangelios, y hemos estado viendo en el libro de San Juan cuando Jesús llamó a sus discípulos. De hecho, ahí dice los primeros discípulos. Sin embargo, no solamente es, mi hermano, el conformarnos con un texto, y no porque la palabra no nos fortalezca, alimente y nutra espiritualmente, pero sí es importante que podamos escudriñar cada uno de los evangelios para ver el llamado, porque una de las principales palabras que nuestro Señor Jesucristo empleó para que sus discípulos pudieran verdaderamente ser conformados en una vida espiritual al llamado de nuestro Señor Jesús, es una palabra que el apóstol Pedro aprendió muy bien de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero leerles algo aquí en la Escritura, hermanos, y meditando también en esto en relación al llamado de sus primeros discípulos, algo que aprendió muy bien el apóstol Pedro. Y quiero que me acompañe allí al libro de Hechos, en el capítulo 3, lo vamos a ver, mi hermano, desde el versículo 13, dice ahí la Escritura. Se lo voy a leer hasta el verso 19, y posteriormente vamos a este punto de los evangelios, cómo el Señor Jesús llamó a sus discípulos una vez más, pero esto en relación a cómo Pedro entendió perfectamente bien este principio. Dice el verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, y de lo cual nosotros somos testigos. Yo me quiero detener tantito ahí. El apóstol Pedro empezó a manifestar como el Señor hablaba a través de Felipe: hemos hallado a aquel de quien habló Moisés y los profetas. Vemos que Pedro explica, mis hermanos, a quién habían crucificado. Los mismos judíos a quien Pedro les hablaba, y hablaba que habían matado al autor de la vida, mis hermanos. Prácticamente, como habíamos visto en el libro de San Juan, si usted se recuerda, Jesús, mi hermano, es el autor de la vida. En él estaba la vida. Lo habíamos visto en los primeros versículos, en estas meditaciones del libro de San Juan. En Jesús está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, mi hermano. Entonces vemos cómo aquí el apóstol Pedro, mi hermano, habla de alguna manera cómo ellos fueron testigos de esta manifestación. De, como decía el apóstol Juan, nosotros vimos la gloria del Padre en su Hijo Jesús. Aquí vemos que el apóstol Pedro manifiesta que fueron testigos de esto, pero aquí está dando la introducción, vuelvo a reiterar, a lo que Pedro aprendió cuando Jesús llamó a los primeros discípulos. Dice ahí en el verso 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí está hablando de cuando Jesús, por medio de Pedro, sanó al paralítico. Usted se recordará de esto, pero dice allí el verso 17: mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios, mire bien, hermano, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que vemos aquí principalmente el verso 19, hermanos. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, vuelvo a reiterarle, podemos meditar en la palabra y conocer cómo Jesús llamó a sus discípulos, cómo el Señor en un momento dado, mis hermanos, en circunstancias adversas siempre va a estar con nosotros, pero para que podamos nosotros tener refrigerio, necesitamos arrepentimiento. Y esa es una de las principales palabras con las cuales nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio. Y vamos a verlo, mi hermano, allí en el libro de Lucas, para ver en el capítulo 4. Lucas capítulo 4, en relación a cómo Jesús había llamado a sus discípulos, hermanos. Allí en el libro de Lucas capítulo 4, usted ve que dice: Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo comenzó solo. Lo habíamos visto hace 8 días que Jesús había tomado la decisión de ir a Betsaida, a Galilea, mis hermanos. Prácticamente cuando él fue ahí, ya él estaba caminando solo, pero empezó a hacer el llamado a sus discípulos. Dice ahí: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hermano, cuando Jesús comenzó su ministerio, él comenzó en Galilea. En ese lugar, se recuerda que yo les había comentado en las meditaciones anteriores, poner atención en Galilea, la ciudad donde era Pedro, y cómo él había estado muy cerca de ellos.
Ahí es donde empezó a hacer el llamado. Él empezó a manifestar ahí su gloria. Para esto, mis hermanos, quiero que concluyamos hoy y vamos a continuar en la siguiente meditación. Vaya al libro de Mateo, capítulo 4, mire. Cómo Jesús comenzó su ministerio. Ahí vemos que comenzó en Galilea. Dice aquí en el capítulo 4, mis hermanos, de Mateo, en versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mira aquí, recordamos, Jesús, mi hermano, había sido bautizado por Juan el Bautista. Juan Bautista había declarado que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí todavía no llamaba a ningún discípulo. Pero ya cuando Jesús escucha que Juan Bautista había sido preso, él comenzó su ministerio, mi hermano. Y vemos ahí, dice ahí, verso 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Verso 17, hermano, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, vemos aquí la base, el fundamento. Cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, les anunció la palabra del arrepentimiento. Por eso empezábamos con Pedro, hermano, que Pedro, cuando ya comenzó su ministerio apostólico, Pedro comenzó de igual forma anunciando la importancia del arrepentimiento. Yo le invito hoy, mi hermano, la meditación de hoy es esta. Meditemos. En un momento dado empezamos a seguir a Jesús, qué bueno, pero ¿hemos meditado en nuestro verdadero arrepentimiento? Yo le invito a que medite en esto, hermano, porque es sumamente importante seguir a nuestro Señor Jesús, pero con un verdadero arrepentimiento. Yo le invito a que meditemos en esto y continuamos, Dios mediante, mis hermanos, en la siguiente meditación. Que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos, y con todas sus familias. Bendiciones.